Bien, comenzamos la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida de un cristiano, para la vida cristiana. Estamos tratando la lección 6 en su segunda parte, que se titula Fe para Salvación. Y quiero hacer un pequeño resumen de lo de la semana pasada, muy cortico. Dice, Dios amó y sigue amando tanto al ser humano, al mundo, a las personas de este mundo, que dio, que nos regaló a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea y le obedezca, la palabra creer siempre va unida a la obediencia, no se pierda, sino que alcance la vida eterna. Por tanto, es por creer en nuestro corazón que somos declarados justos ante los ojos de Dios, y es por confesarlo con nuestra boca, decirlo, lo que estábamos comentando, que somos salvos. Las Sagradas Escrituras nos dicen que todo, y en ese todo no excluye a nadie, a ninguna persona, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. También vimos la semana pasada que debemos esforzarnos por entrar por la puerta estrecha y angosta que conduce al reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, dice Jesús, muchos tratarán de entrar al reino de Dios por sus propios medios, que es lo que significa la puerta ancha, pero fracasarán. En Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús hace una referencia a dicha puerta, cuando Él se declara como esa puerta, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y nadie podrá entrar al reino de los cielos si no es a través de esa puerta. No debemos, por tanto, desaprovechar las oportunidades que Dios nos brinda cada día para que entremos por esa puerta y andemos por ese camino que nos va a conducir a la vida eterna. La conclusión es que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de este tipo de fe, la fe salvadora, y no por nuestras propias obras. Para ser salvo y empezar a seguir al Señor Jesucristo como sus discípulos, debemos creer algunas cosas, y es lo que estábamos estudiando. Debemos creer y aceptar que somos pecadores y que Jesucristo derramó su sangre y murió por nuestros pecados. Eso tenemos que reconocerlo, creerlo. Que muchos les preguntas y te dicen, yo soy buena gente, yo no soy pecador, yo vivo mi vida, no le hago daño a nadie y con eso es suficiente. Eso es un gravísimo error, porque hay que creer en Jesucristo, creer lo que Jesucristo hizo para ser salvos, y también creer que somos pecadores, aceptar que somos pecadores. Y en segundo lugar, claro está, es arrepentirnos de esos pecados, pedirle a Dios que nos perdone, y luego debemos entregar nuestra vida a Jesucristo y hacerle nuestro Señor y Salvador. Entregar la vida a Jesucristo es decir, dispuesto estoy para hacer lo que tú me digas. Y es lo que significa. Por eso nos encargó la Gran Comisión. La Iglesia hoy en día tiene esa obligación, el trabajo de llevar el Evangelio de salvación para que tengan esa misma fe que los pueda salvar, llevarlo a la gente que nos rodea. Y aquí se plantea la pregunta, ¿pero qué es en realidad la fe salvadora? Es la fe precisamente que nos conduce a la salvación, y eso implica algunos aspectos. El primero, que tenemos que someter nuestra vida a Dios. Someter significa aceptar la autoridad, aceptar la soberanía de Dios. Por eso el salmista David en el Salmo 37, versículo 5, dice lo siguiente: encomienda, que también significa somete, tu vida, tu camino al Señor, confía en Él y Él lo va a hacer. Va a hacer lo que necesitemos que haga y que esté claro está de acuerdo a su voluntad. Por eso debemos entregar al Señor todo lo que hacemos. Cualquier paso que demos en nuestra vida, debemos encaminarnos guiados por el Espíritu Santo de Dios, confiar en que Él nos va a guiar por el camino correcto, y Él, por supuesto, que lo va a hacer, nos va a ayudar. Esta fe implica también creer en Jesucristo, creer en ese camino angosto que a veces pensamos, porque muchos creyentes creen que la vida cristiana es una vida de color de rosa. Es de color de rosa porque nuestra meta es una meta
extraordinaria, pero tenemos que atravesar ciertos obstáculos, ciertos impedimentos, ciertas pruebas que nos van a conducir a esa meta. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, leemos lo siguiente. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. De la misma manera que Moisés, sabéis que hubo una epidemia, podemos llamarlo así, de serpientes, dice que estaban furiosas y ardientes y que mordían a los egipcios, a los hebreos, y morían. Y entonces Moisés tuvo una revelación, levantó una madera, un baluarte, una especie de cruz, pero sin ser cruz, porque esto luego hablaba proféticamente de cómo iba a ser levantado Cristo, ¿verdad? Entonces dice que cogió un baluarte de madera, colgó una serpiente arriba de bronce, y todo aquel que miraba a esa serpiente era sanado. Como he dicho, esto es algo profético, simbólico y profético sobre lo que iba a ocurrir con Jesucristo, porque dice, así como la serpiente fue levantada, así fue levantado el Hijo de Dios hecho un hombre, para que todo el que le mire y crea en él, en ese sacrificio, reciba la vida eterna. También implica hacerte obediente, pero en el corazón, que a veces obedecemos, digamos, maquinalmente, quizá por obligación, pero digamos que la obediencia tiene que ser un acto que salga de lo más profundo de nuestro ser, que sea una obediencia real y que sepamos por qué obedecemos. A veces obedecemos porque alguien nos dice que tenemos que obedecer, pero eso no es obediencia real. La obediencia tiene que salir de lo más profundo de nuestro corazón. Así lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nosotros, antes de convertirnos, éramos esclavos del pecado, todos éramos esclavos del pecado, el pecado, digamos que era nuestro dueño, nuestro amo, pero realmente, cuando conocimos de verdad, cuando tuvimos un encuentro personal con Cristo, empezamos a obedecer esa verdad de que Cristo murió por nosotros, y también de hacerlo de todo corazón, cumplir sus mandamientos, esos mandamientos que recibimos a través de su palabra. Hay personas, como digo, que obedecen por obligación o por miedo quizá al castigo. Muchas personas obedecen, muchos hijos, incluso nuestros hijos carnales, muchas veces nos obedecen porque tienen miedo a que los castiguemos. Y eso también ocurre en el mundo espiritual, en el mundo cristiano. Muchas personas acuden al Señor, hacen las cosas no de corazón, sino porque temen que puedan ser condenados, que puedan ser castigados, y eso no es verdadera obediencia. Dios quiere el otro tipo de obediencia, obedecerle de corazón porque le amamos, porque entendemos lo que Jesucristo hizo y sabemos que obedeciendo recibimos sus bendiciones. Si no, no hay opción. Dios no puede bendecirnos si andamos en desobediencia. Por eso se debe hacer énfasis en la obediencia de corazón. Esta obediencia es la que Dios ve y le encanta, le gusta. Otro tipo de obediencia no sirve para Dios. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? En cuarto lugar, esta fe también implica creer con el corazón. Hemos dicho que antes es por obediencia, ahora es creer con el corazón. Dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que conocemos todos. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde? En tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y añade, porque con el corazón se cree de verdad, como hemos visto en el punto anterior, para justicia, para ser justificados, pero con la boca
se confiesa para recibir salvación. Hermanos, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos firmemente en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos en el momento de hacerlo. Eso es una verdad y eso es una realidad que debemos apreciar en lo que vale. A veces pensamos que tenemos que hacerlo, la religión nos ha enseñado que tenemos que hacer cosas para salvarnos. La única cosa que tenemos que hacer para salvarnos es aceptar lo que Jesucristo hizo, aceptarlo como dueño, como nuestro Señor y obedecerle. Y lo demás ya lo hizo Jesucristo. Por eso mucha gente está en un error. La religión lo lleva a un error, a querer hacer cosas para salvarse. Y según ellos nunca están satisfechos consigo mismos porque piensan que no han hecho las suficientes obras. El enemigo siempre le va a poner en la cabeza que hay que hacer más, para tenerlo entretenido en una mentira y que no vivan la vida eterna, no vivan la vida plena y abundante que Jesucristo quiere que vivamos. Jesucristo no quiere que vivamos con esas ataduras de creer que no somos salvos. Jesucristo dice que si crees de verdad, si confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, crees que Dios el Padre, el Espíritu Santo de Dios lo levantó de los muertos, en ese momento de creer, de verdad, claro está, con el corazón, ya eres salvo. Amén. Y luego, claro, lo que produce esa salvación son tus buenas obras. ¿Estáis comprendiendo? Las buenas obras están ahí, claro, hay que hacerlas, pero no te salva. Por mucho que hayamos hecho atrás, que hagamos hoy o que hagamos en un futuro, realmente lo importante es lo que Jesucristo hizo hace 2000 años en el Calvario, en una cruz, y luego resucitando de los muertos. Porque la victoria sobre la muerte y sobre la muerte espiritual está en la resurrección. Por eso el diablo quiere ver y que veamos a Jesucristo crucificado en una cruz, muerto sin poder. El poder está en la resurrección. La victoria sobre el diablo la consiguió Jesús cuando resucitó. Entonces, el diablo, claro, se siente engañado, digamos, o engañado, o fracasado sería la palabra, de ver que él pensaba que le había ganado a Jesucristo la partida. Pero cuando lo resucitó, por eso la imagen de Cristo resucitado es la imagen que el diablo nunca quiere ver. Y es la imagen que nosotros tenemos que transmitir al mundo. Amén. La imagen de un Cristo resucitado, un Cristo que venció a la muerte, un Cristo que pagó el precio por tu pecado y por el mío, pero que resucitó. Y debido a su obediencia al Padre, está sentado en un lugar de privilegio. Y nosotros, si seguimos sus pisadas, estamos sentados con Él en ese mismo lugar. Y eso es algo que nos debe llenar de gozo y de alegría, porque es una satisfacción pensar que somos salvos por lo que Cristo hizo. Y si seguimos sus pisadas, si obedecemos sus mandamientos y sus enseñanzas, estamos viviendo con Él, sentados en el trono de Jesús junto al Padre. Eso es maravilloso, ¿verdad? Por tanto, es por creer en nuestro corazón que somos declarados justos a los ojos de Dios, y es por confesarlo con la boca que somos salvos. Creer que somos justificados por esta fe en Jesucristo y en su sacrificio. Por esta fe creemos que somos justificados. Yo haría la pregunta, ¿tú te crees justificado? ¿Tú te crees inocente ante los ojos de Dios, aunque hayamos sido grandes pecadores? Debemos creerlo. Y no debemos acordarnos de lo que hicimos y lo malo que éramos. Porque Jesucristo llevó todo ese pecado en la cruz. Él pagó el precio. Él cumplió la condena que nos pertenecía a nosotros. Y por eso somos justificados. ¿Qué es lo que significa justificados? Que Cristo pagó el precio por nosotros. Y así podemos presentarnos ante la presencia de Dios sin avergonzarnos de nada. Porque Cristo llevó nuestro pecado, y al reconocerlo como Señor y Salvador, al arrepentirnos, al pedir perdón, todo eso desaparece. Cristo borra los pecados. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero perfecto de Dios que quita, no que cubre ni tapa, que quita el pecado del mundo.
Y si el pecado está quitado, yo no tengo que recordar que era un pecador. Lo que no debo hacer es vivir en pecado. Porque entonces estamos pisoteando la sangre de Cristo. Podemos cometer un error, como suelo decir yo, un mal día que tengamos, una mala experiencia, un problema en el trabajo, nos haga tener alguna reacción pecaminosa. Pero enseguida los verdaderos cristianos se arrepienten y saben que tienen a Jesucristo intercediendo por ellos. Se le pide perdón en ese momento y queda restaurada la comunión con Dios. Pero lo que no permite la palabra de Dios, y vuelvo a repetir, es pisotear el nombre de Cristo cuando alguien vive y sabe que vive en pecado. ¿Estáis comprendiendo? Hay muchos que no lo comprenden. Dios, por tanto, nos hace justos a sus ojos, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. En Romanos capítulo 3, versículos 22, vamos a analizar los versículos del 22 al 24. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque dice no hay diferencia. Esto quiere decir que recibimos la justificación de Dios cuando creemos en Jesucristo. Y esto es una verdad para todo el que cree, no importa quién sea, ni su nacionalidad, ni su raza, ni su sexo, ni su condición social. Para Dios no hay diferencias. Quizá podamos tener distinta responsabilidad, pero para Dios valemos lo mismo. Todos valemos, se pagó el mismo precio, la sangre de Cristo. Vuelvo a repetir, quizá cada uno tengamos nuestra responsabilidad según el Señor nos ha dado, pero el valor para Dios es el mismo. Pero para Dios no hay diferencia. ¿Sabéis quién marca las diferencias? Las crea el ser humano. El ser humano sí marca diferencia con su intolerancia. Para los seres humanos sí hay diferencia entre personas. Se valora más el que tiene éxito en la vida según los parámetros del mundo, claro. Y se valora mucho menos a aquellos que para Dios que quizás seamos los vencedores, por encima de esos ganadores para el mundo. Hace poco lo compartía no recuerdo si fue en un pan de vida o en una predicación dominical. Versículo 24, dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, o sea, gratis, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, con una bondad que no merecemos, con un amor eterno que tampoco merecemos, Dios nos declara justos por medio de Jesucristo, quien nos libró del castigo que merecían nuestros pecados. A esto se le llama el Evangelio de la Gracia, que es el Evangelio en el que estamos viviendo, la dispensación en que estamos viviendo. Pero la gracia no es que podamos hacer lo que queramos. La gracia es que dependemos de Dios para todas nuestras decisiones. Y entonces Dios nos regala el privilegio. Primero nos regaló a Jesucristo para redimirnos de nuestro pecado, para justificarnos ante Él. Y después nos da el poder capacitador, ese poder que nos capacita para afrontar cualquier situación que podamos afrontar. Que ese otro error que a veces existe, que se cree que los cristianos no tenemos problemas. Los cristianos tenemos los mismos problemas porque vivimos en el mismo mundo que viven los incrédulos. Y al tener los mismos problemas, la diferencia está en cómo enfocamos los cristianos los problemas y cómo los enfocan ellos. Entonces, nosotros tenemos la gracia de Dios que nos capacita para afrontar las pruebas y las dificultades, y eso también nos hace crecer en fe. A través de la prueba crecemos en fe, maduramos espiritualmente, y eso es importante. Por eso la gente a veces no se da cuenta por qué estamos felices aún en medio de las pruebas, porque la Biblia nos enseña precisamente eso, que estemos gozosos aún en medio de las pruebas, porque tenemos la gracia de Dios. Porque está la gracia de Dios, el regalo, porque la gracia es un regalo que Dios nos hace.
Por eso digo que a esto se le llama el Evangelio de la Gracia. Esta verdad debe ser revelada por el Espíritu Santo, porque aunque haya un deseo ardiente para recibirla, también muchas veces existe la duda y mucho rechazo, incluso en muchos creyentes, porque lo que nos revela no es de nuestro agrado. Y cuando no hay de nuestro agrado empiezan las dudas y empieza el rechazo a la dirección del Espíritu Santo y nos volvemos a nuestra manera de hacer las cosas, ¿verdad? ¿Ocurre o no ocurre? Eso es una realidad, aún dentro de los creyentes, que a veces cuando el Espíritu Santo nos dice, nos muestra alguna cosa y no es de nuestro agrado, como que la rechazamos y nos viene, entonces el diablo viene con su habilidad y pone la duda en nosotros. Dios no existe, Dios no te puede perdonar, tú eres un gran pecador, no tienes remedio. Esas son las mentiras que Satanás pone en estos momentos de prueba. La Biblia enseña y dice que la gracia es un atributo de Dios, es uno de sus atributos. Habla del Dios, la Biblia habla del Dios de toda gracia. También enseña la Biblia que puede ser una virtud del ser humano, tener gracia de una manera natural, ¿verdad? Eso lo dice Salomón en Proverbios capítulo 1, verso 9, y otros textos que dicen que cuando aceptamos la instrucción y la dirección de Dios, somos como un adorno de gracia sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en la línea de obediencia y de aceptar la palabra de Dios, la gracia nos corona, ¿verdad? Y eso es algo precioso. Y la Biblia lo llama así, adorno de gracia. Existe un problema y ha existido siempre en la raza humana, y es que por orgullo nos cuesta aceptar el regalo y también no lo valoramos porque a nosotros no nos ha costado nada. Por eso mucha gente no se conforma, no acepta de que la salvación es una salvación gratuita, que Dios nos regala cuando nos arrepentimos, claro. Y por eso siguen haciendo cosas y haciendo cosas con cargas, con problemas, con dificultades, queriendo justificarse ante Dios por sus propios medios. Y eso, vuelvo a repetir, es un tremendo error. La gracia de Dios es un regalo y ese regalo se llama Jesucristo, y que fue entregado para nuestra justificación, para que pudiéramos presentarnos ante el trono de su gracia para recibir el oportuno socorro sin ningún sentimiento de culpa. Pablo en Efesios 2, verso 8 dice: porque por gracia, por la gracia de Dios, sois salvos por medio de ¿qué? De la fe, de esta fe que estamos estudiando, de la fe salvadora. Y esto no es cosa de vosotros, pues es un don, es un regalo que Dios nos hace. Y también Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder y la influencia que el pecado tenía en nuestras vidas y sus consecuencias, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz y de la verdad. ¿Sabéis que las tinieblas simbolizan la ignorancia y el pecado? Y el reino de la luz significa la santidad, la transparencia, la verdad. Y nosotros tenemos ese privilegio que Dios nos ha trasladado del reino en que vivíamos, en el pecado y en la ignorancia, y sobre todo en la ignorancia de Dios, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, que Él dijo: yo soy la luz, ¿verdad? Al reino de la luz, que es lo contrario a las tinieblas. Y en el versículo 14 dice: en quien, en Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tremendo, ¿verdad? La gracia, como he dicho antes, se recibe gratis. Pero el hecho de que se reciba gratis no quiere decir que no tenga un costo, ¿verdad? Al Padre le costó a su Hijo amado, a lo que más amaba. Y a Jesucristo le costó su propia vida. Derramó hasta la última gota de su sangre. O sea que se pagó un gran precio por la salvación que nosotros recibimos gratis. Pero claro, las consecuencias de la salvación es que debemos andar
de la manera que Dios nos dice que debemos andar. El que quiera ser el buen discípulo de Jesucristo debe andar, que quiere decir, debe vivir como Él vivió. Para eso tenemos las Sagradas Escrituras, para eso tenemos la vida de Jesucristo y la podemos analizar con el fin de imitarlo y de seguirlo. Por favor, prestar atención, dejarse... Por eso digo y repito, los regalos no cuestan nada a quienes los reciben, pero sí les cuesta a aquellos que lo ofrecen. Dios te ofrece un gran regalo, te ofrece a su Hijo Jesucristo, te ofrece el regalo de la salvación. Recíbelo, acéptalo y serás justificado ante Dios y formarás parte de su familia. Qué importante pertenecer a la familia de Dios, ser hijos de Dios. Y luego sigue diciendo Pablo y explica el motivo de por qué Dios nos concede la gracia, el regalo de la salvación. En Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol dice claramente, y lo repito para que lo tengamos claro, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho o que podamos hacer, para que así ninguno de nosotros pueda jactarse de ser salvo por sus propios méritos. Esto lo hace Dios para que nadie crea que puede hacer más méritos que otro para salvarse, porque entonces entraría la vanagloria, el orgullo, la soberbia. Yo soy mejor que tú, porque he hecho mejores obras que tú. Estés comprendiendo, como Dios lo hace todo perfecto, para que nadie sobresalga sobre los demás en cuanto a este punto y en cuanto a todos, porque como he dicho antes, para Dios somos todos iguales, para que nadie se gloríe y vaya diciendo que Él es salvo antes que tú porque hace más obras que tú. ¿Verdad? En Romanos 6, verso 23, porque hay una cosa importante y es que debemos recibir ese regalo con humildad. La humildad, sabemos, y repito y lo digo muchas veces, es una cualidad indispensable en la vida cristiana. La persona que no es humilde no puede ser usada por Dios en nada, incluso en barrer la iglesia. La humildad tiene que ser, digamos, el hábitat donde vive un verdadero cristiano, un verdadero discípulo. Por eso debemos valorar y hacer ese regalo y aceptarlo con humildad, entendiendo lo que realmente significa el precio que se tuvo que pagar, la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como he dicho en Romanos 6:23, Pablo dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Nosotros, hermanos, por nuestros pecados merecíamos la muerte, y aquí está hablando de la muerte espiritual, de la condenación eterna, pero Dios, por su gran amor, por su gran misericordia y por su gracia, nos envió la dádiva, el regalo de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, le reciba y le acepte como Señor y Salvador, no se condene y pueda empezar a vivir la vida eterna aquí en esta tierra. Cuando aceptamos el regalo, somos justificados por su gracia, y también debemos saber que además de justificarnos, Dios nos redimió, o sea, nos compró por medio de Cristo. ¿Y nos compró a quién? A nuestro antiguo amo. ¿Cuál era nuestro antiguo amo? Satanás, el diablo. Nos compró, le pertenecíamos a Él, éramos hijos, como Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, pero yo he venido para cambiaros de paternidad, para que vuestro padre sea Dios y no el diablo. Y eso es vigente para nosotros hoy. Dios nos cambia a través de Jesucristo, pasamos a formar, aceptándolo y recibiéndolo, pasamos a formar parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios,
pero los que aceptan el regalo de la salvación, los que son justificados por su gracia, somos hijos de Dios, tenemos la potestad, el derecho legal de llamarnos hijos de Dios, y eso es algo maravilloso, ser hijos del Creador del universo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y que además quiere tener un trato personal con nosotros. Él nos llama a nosotros por nuestro propio nombre, y eso es maravilloso, que Dios nos pueda tener esa familiaridad con nosotros, y nosotros con Él, llegando incluso a decirnos que le podemos llamar papaíto. Papaíto, Abba Padre, es una palabra en arameo, y el arameo era el idioma que se hablaba en las casas, era un idioma familiar, y eso significa que Dios quiere tener un trato familiar con sus hijos, contigo y conmigo, y a veces, como suelo decir yo, faltamos a la cita que Él nos hace cada día. Él quiere tener una relación padre a hijo diaria, con el propósito de conducirnos, de guiarnos, para que no cometamos errores, para que vivamos de acuerdo a su palabra, para así poder recibir sus bendiciones que Él quiere darnos. Debemos recordar, para concluir este apartado, que somos justificados ante Dios no por nuestras buenas obras, sino por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que mediante su sacrificio y su resurrección recibimos el regalo de la salvación. Las buenas obras están preparadas por Dios para que andemos en ellas y por tanto son consecuencia de nuestra salvación. No nos salvamos haciendo buenas obras, hacemos buenas obras porque somos salvos. Amén. El siguiente punto, la fe que lleva a la salvación también implica creer que la Biblia es la palabra de Dios. Porque hay personas que dicen, la Biblia es un libro escrito por hombres. La Biblia es un libro revelado por el Espíritu Santo a los hombres. O sea, que están escritos, digamos, con la mano del hombre, del ser humano, pero la directriz le viene del Espíritu Santo. Entonces la Biblia está escrita en realidad por el Espíritu Santo, es la mente de Dios, es lo que Dios quiere que hagamos para que la vida nos vaya bien. Él quiere guiarnos, y este es nuestro GPS para que no nos perdamos, es la brújula. Cuando andamos perdidos por el mundo, que no sabemos qué hacer, qué decisión tomar, aquí tenemos la brújula que nos va a dirigir a tomar la mejor dirección. Por eso Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice, toda no excluye ninguna parte de la Biblia, toda la Escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el ser humano, las personas, sean perfectas, enteramente preparadas, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Os dais cuenta que las obras siempre van como la consecuencia? Pablo está diciéndole a su discípulo que todas las Sagradas Escrituras están inspiradas por Dios. Contienen, en otras palabras, la mente de Dios, lo que Dios piensa, lo que Dios desea, su voluntad y todo lo que Dios ama y cómo ama. Y entonces es útil para enseñarnos lo que es verdad y lo que es mentira. A través de la palabra de Dios y con la dirección del Espíritu Santo, con el don de discernimiento, sabemos entender dónde está la verdad y dónde está la mentira. Si nosotros no estudiamos, no meditamos, no buscamos la guía del Espíritu Santo, nos van a engañar fácilmente. No vamos a saber lo que es verdad y lo que es mentira. Pero si nosotros nos dejamos llevar por la guía, por el GPS, por la brújula de la palabra de Dios, nadie nos podrá engañar. Y hoy en día hay mucho peligro de engaño, muchas sectas, muchas doctrinas falsas, muchos falsos hermanos,
falsos ministros, falsos pastores, profetas, evangelistas. Hay mucha podredumbre hoy en día en los llamados cristianos. Y por eso tenemos que saber que en la Biblia está la verdad. Conoceréis la verdad y seréis libres de cualquier engaño, de cualquier atadura, de cualquier situación. Jesús habla bien claro: me conoceréis a mí, conoceréis mi palabra, y esa palabra, a través de ese conocimiento de la palabra de Dios, os hará libres de toda mentira, de todo engaño, y también de vuestras ataduras, que hay muchas, que muchas veces la atadura más grande es la religión, que nos han enseñado nuestros antepasados. Seguimos ahí con una especie de tapadera, de paraguas, que queremos justificarnos con una religión, pero la religión tampoco salva a nadie. Lo que salva es el arrepentimiento y una relación íntima con nuestro Padre Celestial, a través de la oración, a través de la lectura, de la meditación, de escuchar su palabra. Eso nos hace crecer y conocer la verdad. Y así nadie nos podrá engañar, porque las Sagradas Escrituras dice que son útiles para enseñarnos lo que es verdad y lo que es mentira, para saber también lo que está bien y lo que está mal, y entonces nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. O sea que no tenemos excusa para hacer las cosas mal, no tenemos excusa para hacer las cosas incorrectamente, porque la guía de la palabra de Dios nos lleva a hacerlo todo perfecto. Dios usa su palabra para prepararnos y para capacitar a su iglesia para conocer la verdad y que hagamos toda buena obra y todo lo que es bueno. También implica, en sexto lugar, nos hace poner su confianza en Dios. Debemos poner y confiar plenamente en Dios. La fe salvadora implica eso precisamente, que debemos que confiar plenamente en lo que creemos. Si tú dices que tienes fe, pero no confías plenamente en el Señor, el primer engañado eres tú mismo, porque debemos depositar fe, significa depositar toda nuestra confianza en Dios. Señor, tú lo dices, yo lo creo. Tu palabra lo dice, yo lo acepto y lo creo. Si no es así, estamos jugando a religión, y como he dicho, la religión no te va a conducir a ningún sitio bueno, sino a tradiciones y a consecuencias que van a estar siempre en contra de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 2 nos vamos a leer los versículos del 11 al 13. Dice así: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos somos de uno, de un mismo Dios, por lo cual no se avergüenza Jesús de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Jesús y los que él hace santos, los que él justifica y santifica, tenemos el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza nunca de llamarnos hermanos, pues le dijo al propio Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en el Señor, es decir, yo y los hijos que Dios me dio, los hijos ganados para Dios por medio de su sacrificio. Qué tremenda revelación, ¿verdad? Este último versículo es del libro de Isaías y habla de la fidelidad de Dios. Dios está diciendo que siempre será fiel a su pueblo y que siempre estará hoy con nosotros su iglesia. Este versículo de la Biblia es un recordatorio de que Dios siempre está con nosotros, pase lo que pase. Es un recordatorio de que siempre podemos confiar, hermanos, plenamente en su fidelidad. Dios es un Dios fiel, un Dios que cumple el pacto que ha hecho con el ser humano. Pero hay que recordar que un pacto compromete a las dos partes. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte.
Hay muchos llamados cristianos que cuando Dios en su vida no cumple lo que promete Dios en su pacto, no se dan cuenta que los que fallan son ellos, porque no han cumplido su pacto. Si tú no cumples la parte de tu pacto, no le puedes exigir a Dios que cumpla la suya. ¿Estáis comprendiendo? Porque también es una ley espiritual. Dios promete y siempre cumple, pero esas promesas van condicionadas a nuestra parte del pacto. ¿Estáis comprendiendo? Nosotros tenemos que hacer algo. Dios nos dice, tendrás esto si haces esto. Dios es fiel a lo que Él promete, lo vas a tener, pero si haces lo que te dice que hagas. ¿Estáis comprendiendo? O sea, a veces muchos creyentes creen que las bendiciones vienen sin hacer nada nosotros, incluso desobedeciendo. Quizá viniendo una vez al mes a la iglesia creen que eso les justifica ante Dios. Pero la vida cristiana es una manera de vivir diariamente. No es los domingos o los martes o los jueves que tenemos escuela bíblica, no. Es una vida cotidiana, viviendo y siguiendo las enseñanzas del Maestro. Es una vida plena, la vida como Dios manda que se viva, una vida llena de santidad, llena de honra, llena de respeto a todas las cosas, respeto a las personas, respeto al Señor en todo lo que Él manda y dice. Es una vida así, y esa vida, cuando la gente que nos rodea ve cómo vivimos, entonces somos influencia para ellos. Y entonces, a través de nuestro testimonio, que muchas veces, yo diría casi siempre es más importante de lo que decimos, porque podemos decir, pero si decimos y no hacemos, nadie nos va a recibir ni aceptar. La consecuencia y la realidad es que tenemos que predicar el Evangelio, sobre todo con nuestro testimonio. Si queremos ganar almas para Cristo, que es la gran comisión en nuestro trabajo, conquistarle territorios al diablo, hacer que el reino de Dios avance, que es lo que significa robarle personas al diablo y que puedan ser salvas. Esas son victorias, esas son, digamos, hacer la voluntad de Dios. Hay muchas personas que creen que han nacido de nuevo, que Dios los ha salvado, y ahí se queda la cosa. Dios no te ha salvado para librarte del infierno, te ha salvado para librarte del infierno, pero además te ha salvado para que hagas su obra. Que hay muchas personas que se cruzan de brazos, yo ya soy salvo, los demás que se apañen. Hermanos, Dios te ha salvado con dos propósitos. Primero, que no te vayas al infierno tú. Y segundo, que proclames su evangelio para que otros tampoco vayan al infierno y sean salvos. Esa es nuestra misión y ese es nuestro trabajo. Y Dios entonces será fiel con nosotros. Cuando nosotros seamos fieles a Él en todo, Él va a ser fiel a nosotros. Ningún creyente mendigará pan, ni sus hijos tendrán hambre. Eso es una promesa. Pero ¿cuándo se cumple esa promesa? Cuando nosotros somos fieles a Dios. Por último, la fe salvadora implica invitar a Jesús a que dirija tu vida. O sea, a que Jesús entre en tu hogar, entre en tu familia, entre en tu vida. En Apocalipsis capítulo 3, 20, 21 dice lo siguiente, habla Jesús, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice además, al que venciere, que significa al que se mantuviera fiel hasta el final, yo le daré que se siente conmigo en mi trono,
Así como yo, dice Jesús, he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Aleluya, Señor! Hermanos, el Señor está a la puerta. Pero claro, Él te ha dado a ti el poder decidir abrir o no abrirle la puerta. Él insiste, sigue llamando. Si nosotros oímos su voz, o quiere decir, escuchamos, le prestamos atención a su palabra y le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él va a entrar y va a cenar, que significa va a tener una comunión con nosotros como unos buenos amigos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bueno. Pero el enemigo nos va a hacer que no abramos la puerta, o que digamos, ya la abriré más tarde. Debemos escuchar la voz de Jesús que dice: yo estoy ahí esperando que me abran la puerta. No puedo negociar contigo el libre albedrío que te he concedido. No te lo voy a quitar nunca, pero sí te insto, te empujo a que me abras la puerta, que quiero estar contigo, que quiero ser un buen amigo tuyo, que quiero aconsejarte, que quiero guiarte. Muchas veces desaprovechamos por necedad que el Señor entre en nuestra vida, entre en nuestro hogar y entre en nuestra casa. Hermanos, todos aquellos que nos mantengamos fieles al Señor y salgamos vencedores, no nos podremos sentar con Él. Esa es la promesa en su trono. De la misma manera que Él se sentó, salió vencedor y se sentó con Dios el Padre. También, hermanos, este texto muchas veces lo enfocamos para las personas incrédulas, pero también este texto va dirigido a su iglesia. Jesús está llamando hoy a la puerta de su iglesia, la cual compró con su propia sangre, le pertenece, hermanos. Él quiere participar y tener comunión con nosotros, que le hagamos partícipe en todo lo que hagamos para poder estar con nosotros. Pero lamentablemente, hermanos, no le dejamos entrar. ¿Por qué? Porque preferimos actuar por nuestra propia cuenta, siguiendo nuestros propios caminos, nuestros propios deseos, nuestras tradiciones, que nos cuesta dejarlas, lo que se le llama liturgia. La liturgia, digamos, es un ritual de ceremonias o actos solemnes que hacemos. Es algo externo, es algo que no sale de lo profundo de nuestro ser y se suele hacer por imposición de una determinada religión o quizá por tradición. Esto es una realidad, hermanos, que ocurre en las iglesias actual contemporánea. A veces estamos tan enfocados en nuestra manera de preparar los cultos, en nuestra manera de nuestras actividades, de nuestras cosas, de nuestras tradiciones. Ahora viene Navidad, vamos a ver qué hacemos los creyentes. Los creyentes verdaderos y los discípulos de Dios no debemos participar de la manera que participa el mundo con la Navidad. Debemos aprovechar quizás el ambiente navideño que hay, el espíritu de la Navidad, que yo me río cuando oigo esa frase, el espíritu navideño. ¿Qué espíritu navideño? Si es el espíritu del consumismo. Es la época del año que más gastamos. Es la época del año que más problemas tenemos con la familia. Porque nos reunimos a comer, corre el alcohol, nos emborrachamos quizás y discutimos con la familia. A veces ha habido grandes problemas, incluso de muerte, en este tipo de reuniones, porque no está Dios ahí. No está, digamos, el protagonista según ellos. No está presente en la Navidad. Todos son jolgorios, comilonas, juergas. Tradiciones, hermanos, los cristianos debemos dejar las tradiciones y dejar que entre Jesús. Para mí, lo importante es cuándo nació en mi corazón Jesús, cuándo me convertí de verdad a Él, cuándo dejé las tradiciones, dejé la religiosidad, dejé todo aquello que impedía mi relación con Dios.
Ahí es cuando nace Jesucristo. Y ese es el día que hay que celebrar, digamos, o hay que recordar, como el día que te casaste, el día que tuviste tu primer hijo. Para mí es más importante, aunque todo eso es importante, el día que te casas es fabuloso, es precioso, el día que tienes tu primero, y aunque sea el sexto también, aunque ya es por rutina, ya los va otro más a la maná, como se suele decir, pero son días preciosos. Pero el día más precioso es cuando Jesús entra en nuestro corazón, cuando le abrimos la puerta y Él entra y empieza a reinar en nuestra vida, empieza a dirigirnos, a veces pensamos que es que la religión nos ata, la religión sí te ata, pero Cristo te da libertad. Cristo te da libertad, te desata y te desata de la mayor atadura que puedas tener, que es el pecado. Y también las tradiciones, la religión, todo eso nos conduce a vivir una vida apática, una vida mediocre, no la vida que Dios quiere darnos y que nos prometió su Hijo Jesucristo cuando Él dijo: yo he venido a esta tierra, ¿para qué? Para daros vida, vida eterna, vida abundante en el tiempo que viváis en esta tierra, y luego la vida eterna en la presencia de Dios por toda la eternidad. Eso es maravilloso y es la verdadera vida. Muchos dicen: hay que vivir la vida hay que vivirla en Cristo, que es la verdadera vida, la verdadera, digamos, existencia, porque el mundo existe, pero el cristiano vive, ¿verdad? Y vive en la vida abundante que Dios quiere que vivamos. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.